Al aire. Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos hoy en esta mañana? Media extraña. Yo no sé si estamos de verano, es de invierno, no estoy media perdida. Porque hace como un poco, yo siento un poquito de frío. ¿Cómo estás tú, Julio César? Estoy súper contento y el clima no me interesa porque en realidad ya estamos en el cambio climático y hay que asumirlo, así que ande con chalecos, ande con tres capas, adáptese porque esto es lo que tenemos y esto es un poco lo que también quiero hablar hoy día en la pildorita de qué hacer, qué ver, qué cosas entretenidas se nos vienen. Yo creo que hay una invitación que hace 11 años, orgullosamente, nuestro país le hace al mundo científico, a la comunidad y a todos los chilenos y a todas las personas que lo quieran ver. Y estoy hablando del Congreso Futuro. El Congreso Futuro es una iniciativa propiciada por la Cámara del Senado de nuestro país, por el Congreso, que ya en su versión número 11 este año nos sorprende del 17 al 21 de enero con 87 charlas, nada más y nada menos que 87 charlas distribuidas a lo largo de todo Chile y en toda la red de plataformas vía streaming que tú puedes ver, porque esto si bien comenzó el 17 y hoy es 18, da lo mismo. Tú entras a www.congresofuturo.cl y te vas a encontrar que puedes ver todas las charlas, retrocederlas, escucharlas en tu idioma, seguirlas. Y estoy hablando de que en estas charlas nos visitan de todo el mundo los mejores exponentes científicos en su área. No quiero nombrar la cantidad de premios Nobel que nos han visitado y que este año también nos visitan, y también los mejores científicos e investigadores de nuestro país. Así que hoy día nos planteamos unas tremendas preguntas en estas 87 charlas, y es que tenemos un dilema. Tenemos que aprender a convivir. Mira qué interesante pregunta. Y esta pregunta está resuelta en pequeños grandes problemas, más rápido que el virus, todo proceso requiere ciencia, humanidad extraterrestre, aprender a aprender, el recuento de los daños, entre otras grandes temáticas que se van a abrir en conversaciones, en exposiciones y en lo último que vamos a saber de lo que está pasando a nivel de la ciencia y cómo encarar esta ciencia de una manera cercana y útil para poder salir adelante. Pero tengo además una micro pildorita. Y ¿Ya? como estamos en verano, en modo verano, como está difícil ir a la playa porque nos puede venir una marejada, usted puede leer. Y les recomiendo 21 lecciones para el siglo XXI del historiador israelí Yuval Noah Harari, el que escribiera antes Homo Deus, Sapiens, de animales a dioses, ahora nos sorprende con 21 lecciones para el siglo XXI, un libro que hace un muy buen maridaje con este Congreso Futuro, porque en el fondo nos invita a cómo se viene la mano, no antes como Julio Verne prospectaba en 100 años más, sino que saque la cuenta, tal vez en 5, 3 años más vamos a ver cosas increíbles, como este trasplante de corazón que hicieron con un cerdo en un humano la semana pasada, Chenhue. Sí. Oye, está interesante el Congreso Futuro. Ayer alcancé a escuchar a la Premio Nobel de Economía del 2019, una chica fantástica, doctorado. Alcancé también a escuchar a un experto en neurociencia que nos refería sobre la conciencia en los animales y sobre todo en los cetáceos, en el pulpo, en las ballenas, y ahí planteaba el cuestionamiento de tenemos que empezar a cambiar nuestras perspectivas respecto de cómo vemos la vida animal y por supuesto que sí. Ojalá que tenga la oportunidad de ingresar. El Congreso Futuro va dando charla cada una hora, es un nuevo expositor, son charlas, se conversa, otros son solamente una charla. Es muy, muy interesante. Ojalá tenga la oportunidad de hacerlo y si no, además queda grabado, buenísimo. Oye, y estamos en Café Kinsui. Recordemos que se transmite todos los días, todos los martes, ojalá todos los días, ya llegaremos a eso. Todos los martes a las 11 de la mañana acá en Radio Hoy y además también en la señal de Canal 154 de TV Sapin. Déjenos sus preguntas por mensaje en nuestro Instagram, Café Kinsui. Y para hoy
tenemos un tema re interesante, que es el tema controversial para muchos, que es las vacunas. Las vacunas, mitos, beneficios, ¿para qué vacunarse? Sabemos que hay muchos prejuicios, hay muchos miedos, hay mitos respecto de las vacunas, y por eso es que hoy día quisimos hablar de esto, porque es un tema muy relevante para nuestra salud física y por supuesto también para nuestra salud mental. La vacunación lo que hace es protegernos a nosotros como personas y además protege comunidades enteras. Los niveles más altos de vacunación a nivel general pueden brindar una protección importante contra las enfermedades, si no las comunidades estaríamos vulnerables desde hace mucho tiempo. El beneficio inmediato de la vacunación es la inmunidad individual, porque brinda protección a largo plazo y a veces de por vida contra algunas enfermedades. En otras obliga que tenemos que vacunarnos cada cierto tiempo. Pero además también está el no menor beneficio secundario, que es la vacunación que logra la inmunidad colectiva o la inmunidad comunitaria o la inmunidad de rebaño, que refiere a la protección que se ofrece a todas las personas que pertenecen a una comunidad gracias a altas tasas de vacunación. Cuando un número suficiente de personas se vacuna contra una enfermedad, es más difícil que la enfermedad adquiera fuerza en la comunidad. Entonces, esto también va a proteger a aquellas personas que no pueden recibir vacunas, como recién nacidos, personas en enfermedades crónicas, y reduce la posibilidad de brotes que podrían volver a exponernos a estas enfermedades. Cuando las tasas de vacunación en una comunidad caen por bajo el umbral que se requiere para la inmunidad colectiva, nos volvemos a exponer a que surjan nuevamente estas enfermedades. Por ejemplo, en Chile. Y eso es interesante porque hablemos un poco más allá de las vacunas del COVID. Por ejemplo, en Chile, la poliomielitis. En Chile hay que hacer un poco de historia. La vacuna es gratis para todos los niños a los 2, 4, 6 y 18 meses y está incluida dentro de las estrategias de prevención de las políticas de salud pública de nuestro país. Y se requiere mantener una vacunación en las Américas de al menos un 95% para estar a salvo de esta enfermedad. Si este umbral baja, volveríamos a estar en riesgo de enfermarnos de poliomielitis, por ejemplo. Algo que lamentablemente se vio en Inglaterra, con la triviral, la vacuna triple, que es contra el sarampión, las paperas y la rubiola. Eso es precisamente lo que, como les comento, sucedió en Inglaterra, cuando disminuyeron las tasas de vacunación de la MMR, que es la contra la sarampión, papera y rubiola. El sarampión es sumamente infeccioso, por lo tanto tiene un mayor umbral de inmunidad colectiva, lo que tú señalabas, Chen Hui, que la mayoría de las enfermedades. A fines de la década de 1990, las tasas de vacunación contra la MMR comenzaron a reducirse a menos de un 80%, muy por debajo del nivel requerido para la inmunidad colectiva contra el sarampión, como les estamos explicando. Como respuesta, la cantidad de casos comenzó a aumentar, aunque solamente se confirmaron 56 casos en Gales e Inglaterra en 1998, se confirmaron 1.348 casos en 2008. Saquen sus cuentas. Una enfermedad cuya propagación había parado en el país hacía más de una década fue nuevamente endémica. En términos del COVID, ¿no es cierto?, que es lo que nos interesa hoy día, la Organización Mundial de la Salud ha informado que necesitamos un nivel de vacunación de un 95% a nivel mundial para lograr la inmunidad de rebaño y salir de este estado de pandemia. ¿Qué te parece? Claro, es un porcentaje que estamos todavía muy lejos de alcanzar, porque si bien en Chile estamos muy bien, pero no es la situación de todos los países. Además que hay muchos países al cual no está llegando la vacuna por temas económicos y hay otros países que no se están queriendo vacunar, como lo que hemos visto en las noticias muy masivamente en Europa. Las vacunas contra el COVID nos pueden ayudar porque son muy efectivas para protegernos contra cuadros graves del COVID o directamente de fallecer.
evitan también que el virus se vaya transmitiendo a otras personas y sobre todo considerar que se transmita a los seres amados. Aumenta la inmunidad de rebaño, que es lo que le estamos diciendo, y con eso la seguridad de la población en general, para que podamos volver a tener nuestras vidas más tranquilamente, como lo teníamos antes. Y evita, por supuesto, que el virus siga propagándose como lo está haciendo y que se reproduzca. Por lo tanto, la relación entre riesgo y beneficio de las vacunas comparadas con otras intervenciones médicas es de las mejores que hay. Una vacuna generalmente es muy económica, se administra una o dos veces al inicio de la vida y nos puede proteger para siempre de una buena parte de las enfermedades asociadas con la infancia, que todos los que tienen niños lo deben saber, pero cuando los tenemos niños pequeños hay todo un plan de vacunación en Chile. Y así una intervención sencilla evitamos ponernos enfermos a lo largo de los años. Hoy en día, claro, no sabemos cómo va a ser la vacunación en un plazo mediano del COVID, no tenemos idea si va a haber que vacunarse una vez al año, una vez cada 5 años, cada 2 meses, no tenemos idea todavía de eso. Pero claramente entrega un beneficio mayor que los riesgos que supone. Todas las vacunas COVID han sido aprobadas o están autorizadas en la actualidad y son seguras, efectivas y reducen su riesgo de enfermarse gravemente. Los beneficios de la vacunación contra el COVID superan los riesgos conocidos y potenciales que son poco frecuentes. Sí, vamos revisando también porque los números, hay que ir a la calculadora para hablar del COVID. Realmente la gente, si hacemos el esfuerzo y lo conversamos de a poquitito, sin apurarnos, sin tropezarnos, ¿no es cierto?, en las creencias, y agarramos la calculadora, vamos a irnos dando cuenta de que en realidad, como tú señalas, los beneficios superan los riesgos conocidos y potenciales. Hay más mitos que vamos a ir revisando. Los tipos de vacuna, según su fabricación, son los siguientes. Pfizer-BioNTech, para todas las personas de 5 años de edad o más. Moderna, para adultos de 18 años de edad o más. Janssen, de Johnson & Johnson, para adultos de 18 años de edad o más. Sinovac, Coronavac, para adultos sobre 18 años. AstraZeneca, para adultos sobre 18 años. Vacunas que hemos aprobado en Chile. El Instituto de Salud Pública, el ISP, ha aprobado 3 laboratorios. El primero fue Pfizer-BioNTech, con la vacuna de tipo ARN mensajero. Luego Sinovac o Coronavac, vacuna de tipo vector con célula inactiva. Y posteriormente las de AstraZeneca, que es de un vector de adenovirus de la Universidad de Oxford, que iremos explicando. Así que estas cosas medias enredadas las iremos explicando durante el programa. Sí, Tipos de ¿te vacunas parece? según mecanismos de acción. Antes Existen que, del tipo ARN. Sí, antes que sigue. continuemos, ¿te parece si hacemos una pausa y vamos a escuchar a Thank You Next de Me Ariana parece. Grande? Hola, ¿cómo están? Regresamos al Café Kintsugi y queremos saludar a nuestro auspiciador Instituto Kintsugi, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y EMDR. EMDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica, orientada al tratamiento psicológico del trauma. Reservas al WhatsApp más 569-5634-5078. Recuerda, el trauma se puede superar. Bueno, ya hablábamos de evidencia científica con Instituto Kintsugi, y es un poco también lo que nos mueve hoy día al programa de hoy, la evidencia científica. Todo lo que estamos hablando hoy día ha sido y está transcrito, digamos, nuestra investigación para poder hablar de este programa hoy, de la información oficial publicada por los laboratorios, por la Organización Mundial de la Salud y por la OPS, ¿no es cierto?, que es la Organización Panamericana de la Salud, que coordina la salud de todo el mundo. Hablamos de los tipos de vacunas porque todas las vacunas son iguales, tienen distinta tecnología en su desarrollo. Existen el tipo ARN mensajero y las comunes o llamadas de vectores. Las vacunas en general entregan instrucciones a las células de nuestro organismo para generar una respuesta inmunitaria. Esta respuesta le brinda protección para evitar enfermarse a causa del COVID-19 en el futuro.
Una vez que el organismo produce esta respuesta inmunitaria una vez vacunado, descarta todos los ingredientes de la vacuna, del mismo modo que descartaría cualquier información que las células ya no necesiten. Este proceso forma parte del funcionamiento normal del organismo. Si no fui claro, quiero decir que cuando te ponen la vacuna, después de aproximadamente 72 horas, el organismo descarta todos estos elementos que entraron a tu cuerpo y los desecha, pero genera esta protección para evitar enfermarse del COVID. Las vacunas de vectores utilizan una porción, un pedacito, una versión atenuada o inactiva del germen que la vacuna combate. Así nuestro cuerpo genera anticuerpos para ayudar a protegerlo de futuras infecciones, como por ejemplo las vacunas contra la influenza y el sarampión, y en este caso, Sinovac. Claro. ¿Y las vacunas? ¿Cómo funcionan las vacunas con ARN mensajero? Estas están recién ahora, están como disponibles, las hemos empezado a escuchar. Sin embargo, ya hace décadas los investigadores las estudian y las trabajan en este mecanismo. Estas vacunas, al igual que las otras, enseñan a nuestras células a producir inmunidad. Particularmente el ARN mensajero enseña a producir una porción inocua de una proteína llamada S, la que estaría presente en este caso en el virus del COVID. Después de producirla, las células muestran esta porción de proteína creada sobre la superficie. Entonces, primero la vacuna contra el COVID la aplican en el músculo, ¿cierto? Generalmente en el brazo. El ARN ingresa a través de las células del músculo e instruye al mecanismo celular para que produzca una porción inocua de esto llamado proteína S, la que estaría presente en la superficie del virus. Una vez que el organismo, nosotros, logramos fabricar esta porción de proteína, nuestras células se descomponen en el ARN, del ARN mensajero y lo eliminan. Luego, nuestras células despliegan la proteína S sobre la superficie, nuestro sistema inmunitario lo reconoce, que esta proteína no debiese estar ahí, y desencadena la producción de anticuerpos por parte de nuestro sistema inmunitario. Y activa la función de otras células inmunitarias que combaten y lo consideran una infección. Al final del proceso, nuestros organismos aprenden a protegerse de infecciones que en el futuro pudiésemos tener al contagiarnos por la causa del COVID, del virus. El beneficio de la vacuna ARN mensajero contra el COVID, como todas las vacunas, es que las personas vacunadas obtienen una protección sin riesgo de sufrir consecuencias potencialmente graves si se enferman a causa del COVID en este caso. Las ARN mensajero y la proteína no duran demasiado tiempo en el organismo, tal como tú lo decías, Julio César. Nuestras células descomponen el ARN mensajero y lo desechan en los primeros días posteriores a la vacunación. Los científicos estiman que esta proteína se reduce en el organismo y puede permanecer en el cuerpo por unas semanas, y listo. Y listo. Es importante aclarar esto. Si alguien tiene dudas, escríbanos. Podemos responder ahora o por nuestros Instagram, @cafequinsuyi. Y también hablemos un poco de este famoso teléfono, este famoso rumor, de los mitos que aparecen en relación a algo nuevo, porque siempre que aparece algo nuevo, hay mitos, es cosa de hacer historia, ¿no es cierto? Y vámonos derecho a los mitos. Dice algunos mitos, vamos a nombrar algunos, porque hay que ir conversando de ello. Dice que los ingredientes incluidos en la vacuna contra el COVID son peligrosos. Los ingredientes exactos de cada vacuna varían según el fabricante. Las vacunas contra el COVID-19 no contienen ingredientes como conservantes, tejidos de fetos abortados, antibióticos, proteínas de alimentos, medicamentos, látex, ni metales. Aunque los ingredientes en las etiquetas de las vacunas pueden verse intimidantes, como por ejemplo uno lee mercurio, aluminio, formaldehído, usualmente estos se los encuentra naturalmente en tu cuerpo y en mi cuerpo, pero en porciones muy bajas, en la comida que consumimos incluso, en grasas, azúcares y sales, y en el medio ambiente a nuestro alrededor. Por ejemplo, el atún.
Así que no comamos atún entonces, también puede ser un mito, ¿no es cierto? Las cantidades, las vacunas son muy pequeñas, por eso digo yo que esto es con calculadora, esto es con los números, ¿ah? Y no nos van a envenenar o lastimar nuestro cuerpo. Claro, hay otro mito que dice que la inmunidad natural que se adquiere mediante la infección ya del COVID es mejor que la inmunidad obtenida mediante la vacuna del COVID. La vacunación contra el COVID genera una respuesta inmunitaria más predecible que una infección por el virus en sí mismo. La vacuna brinda a la mayoría de las personas un alto nivel de protección contra el COVID y ofrece la protección adicional a las personas que ya lo tuvieron. Un estudio demostró que en el caso de las personas que ya tuvieron COVID, aquellas que se vacunaron, luego de la recuperación tienes 2 veces más probabilidades de volver a vacunarse por COVID, que las que reciben la vacuna completa después de la recuperación. El hecho de haberse infectado por COVID puede ofrecer cierta protección natural contra futuras infecciones, lo que suele llamarse inmunidad natural. Pero el nivel de protección que se obtiene tras infectarse por el COVID puede variar, dependiendo de la gravedad del caso, del tiempo que ha transcurrido, desde la infección y de la edad y de nuestras propias condiciones. Por lo que es mucho más seguro y confiable generar inmunidad a través de la vacunación contra el COVID. La vacunación contra el COVID puede ayudar a protegerlos, a crear una respuesta de generación de anticuerpos sin tener que sufrir la enfermedad y también puede proteger a las personas que nos rodean, a las personas que amamos. Infectarse por COVID puede generar una enfermedad muy grave e incluso fallecer. Y no se puede predecir con seguridad quiénes van a enfermarse gravemente y quiénes no tendrán síntomas graves y serán leves. Ese es el punto, no somos superhéroes, somos seres humanos, somos personas, somos seres sintientes. Y yo tengo que decirlo, Chengüey, aunque me salga un poco del guión, pero yo estaba pasando este avisito, y lo estoy pasando este avisito porque tengo mis 2 dosis y mi dosis de refuerzo, y gracias a ellas, hoy día puedo estar haciendo este programa contigo y tener el gusto y el privilegio de estar vivo, y de estar vivo y mandarle un saludo y un abrazo a mis amigos y a mis familiares que están sanos, y también un abrazo a quienes no lo están y lo están padeciendo, como por ejemplo en mi caso, mi amigo René, a quien le mando un abrazo y espero una pronta recuperación. Durante mi estadía con el COVID, yo me estoy recuperando recién ahora, y lo estoy diciendo, eh, he conversado con otros familiares y amigos que sí lo han tenido ahora con Omicron y lo han pasado muy mal porque algunos no han tenido las 2 dosis, las 3 dosis, etcétera. Por ende, cada organismo es distinto. Y por eso hemos hecho este programa. También quiero que entendamos que estamos desde la ciencia, amparados en la información que tenga evidencia científica, que sea pro vida, que cuide, ¿no es cierto? No solo tu vida, sino también de tus seres queridos y también de las personas que tú no conoces que te puedes encontrar en la vida, en la calle, en el trabajo, en la playa, donde sea. Porque todos sumamos, todos somos importantes. Otra vacuna, otro mito, volviendo a los mitos, disculpen que me salga, pero creo que era necesario darle un poquito de humanidad también porque las cosas tienen un sentido. Por algo estamos acá, ¿no es cierto?, conversando, tratando, ¿no es cierto?, de ayudar a poder hacer más cercana la información. Las nuevas variantes del virus dicen que causan el COVID-19 que se modifican constantemente a través de un proceso natural de constante mutación y cambio. Y las vacunas contra el COVID son las causantes de estas variantes. Eso es falso. A medida que se propaga, el virus tiene más oportunidades de cambiar. Eso pasa con cualquier virus. La alta cobertura de vacunación en la población lo que hace es reducir la propagación del virus y ayuda a prevenir la aparición de nuevas variantes. Ojo ahí. Antes de saber si pueden o no alterar nuestro ADN, vamos a una pausa comercial y ya volvemos. Nos vemos. Y regresamos al Café Kintsugi y queremos saludar a nuestro auspiciador Instituto Kintsugi, psicoterapeutas, expertos en trauma psicológico y EMDR. EMDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica y orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haz tus reservas al WhatsApp más 569-5634-5078. Mereces una vida mejor.
Y todos, yo creo, Chen Hui, merecemos una vida mejor. Por eso hoy día Pues, estamos hablando de la evidencia científica y también de estos famosos mitos. ¿Qué me cuentas tú? claro, bueno, hay un mito muy interesante que es el que le teme a las vacunas, sobre todo la del COVID, porque podría alterar el ADN. Claro. Claramente genera mucho miedo esta premisa que es errada. Tanto las vacunas ARN mensajero como las de vectores virales, que esta es la Sinovac y la AstraZeneca, contra el COVID, lo que hacen, como les hemos explicado, es dar instrucciones a nuestro organismo mediante un material genético, a nuestras células, para que comience nuestro organismo, nuestras células, a generar protección contra el virus, pero no alteran ni interactúan de ninguna manera con nuestro ADN. Una vez que el organismo produce la respuesta inmunitaria, va descartando todos los ingredientes de la vacuna, nuestro organismo los va desechando. Del mismo modo que nuestro organismo descartaría cualquier información que nuestras células ya no necesiten. Este proceso es normal, es un funcionamiento normal del organismo. Y el material genético que aportan las vacunas de ARN mensajero fabricado en un laboratorio nunca ingresa al núcleo de nuestra célula, que es donde se aloja el ADN. Por lo tanto, no existe este riesgo. Te tengo otro mito. Ya, Las vacunas contra el COVID-19 de ARN mensajero no pueden transmitirle el virus que causa el COVID-19 ni ningún otro virus. Para las vacunas de ARN mensajero no se usa virus vivo que cause el COVID-19. Eso hay que dejarlo súper claro. Eso, ¿me están poniendo el virus entero adentro? No, se toman porciones, ¿no es cierto? Y no pueden ocasionar una infección por el virus que causa el COVID-19, ni por ningún otro virus. así es. Bueno, yo me he preguntado por qué tantos motivos, por qué tanta adversión a las vacunas. Y investigando me fui dando cuenta que hay un mito re importante y que esto de alguna manera ha generado muy mala reputación a las vacunas, que es el pensar que las vacunas causan autismo. ¿Y esto cómo surgió? Esto surgió en 1998 gracias a un artículo que publicó Andrew Wakefield, que es un ex investigador británico, y lo publicó en la revista The Lancet de Inglaterra, donde relacionó la vacuna triple vírica, o sea, la del sarampión, paperas y rubiola, con el trastorno autista en los niños. Obviamente esto tuvo un gran impacto, generó un descalabro en la confianza mundial en la triple vírica y comenzaron en Inglaterra a caer todos los índices de vacunación y al final rebrotó el sarampión. Incluso hubo un niño que falleció por las complicaciones del sarampión. El tema es que no se pudo nunca a la fecha comprobar ninguna relación con la causa-efecto entre la vacuna del sarampión y el autismo. De hecho, Wakefield, espero que así se pronuncie bien, fue expulsado del colegio médico porque se demostró que su estudio era fraudulento, muy mal diseñado e inventó parte de los datos. No tenía el permiso del Comité de Ética de Inglaterra de su hospital para hacerlo y además había conflictos de intereses, ya que trabajaba para el bufete de abogados que pretendía demandar a los fabricantes de la vacuna. En todas las investigaciones siempre hay una declaración de intereses y acá hubo una falla tremenda. Desde entonces, cientos de estudios bien diseñados y aprobados han confirmado que no hay riesgo de autismo por vacunación. No hay evidencia de ningún vínculo entre ninguna vacuna y los trastornos del espectro autista. Y esto hay que tenerlo muy claro. Y es importante, volvemos a hacer hincapié en fórmense una opinión, cuestionen lo que se les dice respecto a las fake news de todo ámbito y sobre todo en las vacunas. Busquen la evidencia científica con la cual se basa alguien para afirmar algo. Y para ello están todos los medios de comunicación conocidos, como pueden ser claramente la OMS, claramente la FDA, nuestro propio Instituto de Salud Pública, los institutos de salud pública de cualquier país.
hay una página, existen bases de datos que no todos tienen por qué conocerlo, pero existen bases de datos donde los científicos publican sus investigaciones. Hay algunas que son pagadas y de gran renombre, donde probablemente muchos universitarios pueden acceder gratuito, que son la Web of Science, y hay otra que es la S-Cielo. S-Cielo, tal cual. Es una página que permite, actúa como reservorio de bases de datos de investigaciones que es de acceso gratuito. A veces a lo mejor a alguien le puede parecer complejo porque claramente no es Google, pero uno accede ahí y va a poder descargar investigaciones científicas que tienen el prestigio y la seguridad de que son diseños bien hechos. Y ahí uno puede buscar información sobre las vacunas y de otros muchos temas para formarse nuestra propia opinión basada en la evidencia científica de qué es lo que estamos hablando en este caso de las vacunas. Julio César. Sí, nos quedan escasos minutos para ir a una canción, pero quería solo reforzar que tú acabas de decir algo que es muy importante que lo escuchen nuestros oyentes, eh, y es que no es todo Google. Hemos normalizado que si queremos buscar algo es a través de Google, pero no es así. Eh, Google te da lo que encuentra asociado a páginas que están asociadas a Google, pero no todo se encuentra a través de del buscador, el motor de búsqueda Google. Las bases de datos que tú estás mencionando como Web of Science, la web de la ciencia o Scope o ese cielo, que la recomendamos nosotros porque en general es latinoamericana, está toda la información en español, en portugués o en inglés, y siempre abunda el idioma español. Pueden encontrar información verídica, ¿no es cierto? Información científica corroborada por pares científicos, porque lo que escribe un científico e investiga está corroborado por pares científicos de acuerdo a una metodología científica, y si no, no es publicable. Así que, ojo ahí, y les recomendamos que vayan buscando, y si no, también hay otras formas de buscar. Vaya al médico y pregúntele, porque él es un experto, él es un científico. Pregúntele a un científico. No le pregunte al vecino ni al amigo del frente que me dijeron que yo oí, que no sé qué tal cosa. Eso es pensamiento mágico y eso es caer en algo que hoy día es grave, es vida o muerte. Así que, bueno, les voy a cambiar un poco el tema de la vida o muerte, vámonos mejor a la vida y vámonos a escuchar algo más entretenido como Demons con Imagine Dragon. Y ya estamos al aire y nos queda el gran mito. Redoble de tambores. Las vacunas COVID no son seguras porque se hicieron a la rápida. No, falso, falso, falso. Primero que todo, los científicos llevan años trabajando en este tipo de vacunas contra virus que causan enfermedades parecidas al COVID-19. Acuérdense de la gripe aviar, el SARS no sé cuantito, etc. Los conocimientos adquiridos de todas esas vacunas aceleraron el desarrollo inicial de la actual vacuna contra el COVID-19. Los ensayos clínicos para garantizar su efectividad y seguridad deben pasar por 3 fases de ensayos clínicos. Y esas 3 fases van una al lado de la otra y son muy lentas porque tiene que hacerse una, luego la otra. ¿Qué se hizo? Se superpusieron una arriba de la otra y se hicieron al mismo tiempo, con lo que se ganó tiempo. ¡Qué inteligente! Autorización y aprobación. Estados Unidos tiene la Food Drug Administration, la FDA, la CDC en España, nosotros el ISP, y todas han dado el visto bueno luego de pasar por todo el rigor científico de cada vacuna. Seguimiento y seguridad a través de sistemas de monitoreo. No tengo las cifras exactas de millones y millones de vacunados y se sigue investigando y monitoreando y mejorando dentro de la comunidad científica el proceso de vacunación y su eficacia. Y efectos secundarios comunes. Hablemos un poquito de esto y enrostrémoslo porque hay que decirlo. En efecto, claro que pueden surgir efectos secundarios en algunas personas, lo que hace pensar que uno que se ha enfermado luego de vacunarse contra el COVID-19, como es normal tener un poquitito de fiebre, cansancio por un día o 2 días después de haber recibido la vacuna. Algunas generan más efectos que otras, son una señal de que el organismo está desarrollando inmunidad. En casos menos frecuentes,
se ha notificado la aparición de hinchazón, enrojecimiento y dolor en la zona de inyección, fiebre, dolor de cabeza, cansancio, dolor muscular, escalofríos y náuseas. Y algunos efectos no deseados de mayor orden que pueden estar asociados a la vacunación, que son reacciones adversas, o relacionados con otro tipo de coincidencias de cada organismo, que son los siguientes: la anafilaxia, la trombosis, la miocarditis y la pericarditis. La anafilaxia, que es una reacción alérgica grave que causa sarpullido, dificultades para respirar, baja presión o hinchazón importante, ya hay un plan estratégico que hace que las personas puedan superar su reacción de manera efectiva e inmediata. Y con la trombosis solo ha sido descubierto con la trombosis trombocitopenia provocada por Johnson & Johnson, que es una vacuna que en Chile no la estamos utilizando, y la miocarditis y pericarditis son poco frecuentes, y ya tenemos un plan de contingencia que ha pasado con BioNTech y con Moderna para que los pacientes respondan de buena manera a la medicación, reposo y una pronta recuperación, Chen-Hui. Claro, entendemos que hay efectos secundarios. Por supuesto, hay que también tener conciencia de que todos los medicamentos tienen efectos secundarios. A lo mejor estamos tan habituados a las pastillas que no nos damos cuenta. Estamos tan habituados a ingerir medicamentos y muchas veces sin receta médica y sin supervisión médica, compramos el medicamento y no leemos los papelitos que traen todos los frasquitos de los remedios, pero todos tienen efectos secundarios de mayor o menor envergadura, con mayor o menor efecto en nosotros. Algunos son efectos mínimos en pequeña población y otros son en gran población. Para el efecto puntual de las vacunas de COVID, hay efectos secundarios, que es lo que tú has descrito. Hay efectos secundarios de menor orden, donde son los que nos planteabas como el hinchazón, dolor de cabeza, cansancio, y que generalmente abarca la mayoría de la población. Y los otros efectos secundarios que la verdad no son deseados, como lo que tú mencionabas, son efectos secundarios muy, muy poco frecuentes. En realidad, esto hace que podamos evaluar que el beneficio contra el riesgo, que es lo que hablábamos antes, es superior el beneficio versus el riesgo. Claramente, hay personas que deben esperar a que nos podamos vacunar. Y van a ser personas donde, por ejemplo, tengan tratamientos de anticuerpos, monoclonales, con plasma convaleciente. Si ya han recibido estos tratamientos, si usted como adulto o su hijo o adulto mayor tiene algún síndrome inflamatorio multisistémico, tiene algún tipo de enfermedad de base que pueda generar alguna complicación frente a estos riesgos, por supuesto que debe consultar a un especialista médico y evaluar si usted no es candidato para esta vacunación. Pero la gran mayoría de la población lo es, y que la gran mayoría de la población nos vacunemos va a hacer que protejamos a aquellas personas que no se pueden vacunar por cualquier razón de las que estamos descritos. Por lo tanto, volvemos a insistir, no se deje llevar, por favor, por el que dirán, por los mitos sin confirmar, porque algunas personas aleatoriamente dentro de su comunidad le han dicho que sufrió dolor de cabeza, que le dio fiebre, y eso le puede causar un miedo que es entendible. Pero no se deje llevar por ello, confirma la información, busque, investigue papers, investigaciones de donde nosotros le estamos diciendo desde, por ejemplo, la más común es Cielo. ¿Y cómo saber si una investigación es válida o no lo es? De partida, porque van a poder encontrar al final de las investigaciones, van a poder encontrar todas las citas, referencias que describen, que avalan el por qué esta investigación es o no es fidedigna. Y además, al leer la investigación van a encontrar una descripción de paso a paso de cómo se hizo. De esa manera podemos ir derribando los mitos, derribando en general las fake news y cometer el gran error de no vacunarnos y de dejar de proteger no solamente a nosotros, sino que al resto y en especial a sus seres queridos. Julio César. Quiero mandarle un abrazo en el tiempo, a Edward Jenner. Edward Jenner, el 14 de mayo de 1796, para superar la viruela de una lesión pustular, puso la primera vacuna moderna de la historia. Y con ello cambió el paradigma.
usó la ciencia para prevenir una enfermedad en lugar de curarla. Y de eso estamos hablando hoy día. Eso es vacunarse. Es prevenir la enfermedad en vez de curarla. Y por Dios que es importante cuando tenemos COVID, porque todos los organismos son distintos. Así que, Edward Jenner, gracias por esto que nos enseñaste. Gracias a nuestro país, a Chile, que ha tenido una cultura larga, extendida, ¿no es cierto?, de vacunación. Espero ya que este próximo año empecemos nosotros a generar nuestras propias vacunas en apoyo, ¿no es cierto?, y en cooperación con otras universidades y países del mundo que ya la practican y la realizan. Ya hay avances con las universidades chilenas y que espero que la inmunidad y el rebaño lleguemos lo antes posible a ese número mágico donde la humanidad va a hacer que esto deje de ser pandemia y se transforme en una endemia y nos acostumbremos a esta nueva vida donde sí hay que vacunarse, aunque sea voluntario, aunque usted tome la decisión. Pero si no me cree, pregúntele a Novak Djokovic qué va a hacer en Roland Garros. Yo creo que se vacuna. Y es lo que tenemos que hacer todos. Yo también Un creo que va a abrazo, tener que que estén muy bien. vacunarse. Cariños a Sí. todos, hasta el próximo martes.